¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa más de CENIT. Hoy tenemos de invitada a la doctora Erika Cervantes. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Y nos va a hablar del tema de migración y masculinidad. Díganos de qué trata el tema, doctora. Bien, la migración sí bien es un tema histórico que tiene un impacto social, económico y político, sobre todo en nuestra actualidad. El analizar la masculinidad desde una perspectiva de género a través de esta experiencia migratoria nos proporciona información no solo de datos económicos, sino de aspectos subjetivos, psicológicos y sociales, de cómo se van conformando también las diversas representaciones del género, ¿no?, a través de esta experiencia migratoria. Básicamente es la atención a los hombres, es decir, reconocer que aunque la migración ha sido históricamente llevada a cabo por los hombres, también es una experiencia que los va a ir constituyendo como sujetos de género, sobre todo masculinos. Y bueno, una preguntita más aquí. Es algo que casi no es muy estudiado o investigado en el estado de Michoacán. O sea, que se realicen investigaciones sobre este tema, ¿verdad? Casi no. Bueno, ¿Cómo está? Realmente la situación actual es preocupante en el sentido de que Michoacán tiene índices de migración a nivel nacional siempre entre los segundos y terceros lugares. Sobre todo en las últimas 2 décadas ha repuntado, ¿no?, la migración de hombres y mujeres hacia los Estados Unidos principalmente. Michoacán en sus 113 municipios tiene datos entre alta y muy alta intensidad migratoria. Realmente no reportamos municipios con baja intensidad migratoria, lo cual está hablando que la migración, al menos en nuestra vida cotidiana, va a ir cruzando todos los aspectos que nos van a constituir como sujetos. Un sujeto, bueno, tiene todo un bagaje de experiencias que va a ir formando su personalidad, pero también su ser, ¿no?, como individuo, y las prácticas que lleve a cabo. Entonces, una de las cosas que ha ido sucediendo es que tenemos muchas investigaciones enfocadas al qué pasa con las mujeres que se quedan mientras los hombres migran. Sin embargo, valdría la pena preguntarse por quiénes son estos grandes ausentes, que son como actores más reconocidos del proceso migratorio, los que salen hacia Estados Unidos, y quiénes son cuando regresan, sobre todo, ¿no? También tenemos datos muy importantes sobre la cantidad de migrantes de retorno, y bueno, creo que las condiciones políticas entre México y Estados Unidos apuntan a que habrá más migrantes de retorno. Entonces, una de las cosas que yo me he ido preguntando es ¿qué aspectos más allá de los económicos motivan a los hombres a salir de las comunidades cuando el proyecto migratorio no es redituable del todo en aspectos únicamente económicos? Entonces, una de las cosas que he ido reconociendo es que efectivamente falta profundizar en el tema de la migración masculina, tanto en la partida, en la estancia en Estados Unidos, como en el regreso, pero sobre todo en cómo van articulando estas experiencias con sus aprendizajes de ser hombre. Y una de las cosas que los motiva mucho es ir respondiendo a la representación social de lo que significa ser hombre, ¿no? El trabajo, básicamente, y la proveeduría económica en algunos de los casos. ¿Por qué digo en algunos de los casos? Porque tiene que ver mucho con su situación conyugal, si tiene familia, si tiene hijos, si estos se quedaron aquí o no, y que tiene que ver mucho con las dificultades que encuentra en sus propias comunidades para que estos hombres puedan responder a ese mandato de la representación de ser hombre. Entonces, el proyecto migratorio se va a ir conformando no solo en aspectos económicos, sino también como una forma de ir perteneciendo a esta identidad masculina. Pero una de las cosas que se han dejado de lado en el estudio de la migración y la masculinidad es básicamente considerarlos como sujetos, es decir, no es nada más el que se fue y regresó, sino qué le pasó a este hombre para regresar como ha regresado, ¿no? Sobre todo, sí, como esto abarca varios aspectos, ¿no?, culturales también, o sea, y la identidad, como usted me lo platicaba también.
¿Hay alguna estadística sobre los casos, o sea, que hayan crecido o disminuido en la actualidad de sentido de inmigración? Bueno, Del hombre, pues, de los hombres, ajá. hay un incremento a partir de 1990 de mujeres que migran también como proyecto de vida personal y único y no solo como acompañantes. Ha habido un incremento de migración de familias completas, un incremento de migración de niños también, pero ciertamente la migración de hombres no es un fenómeno que se haya disminuido, se ha mantenido. Sin embargo, en los últimos 2, 3 años, debido a las dificultades del cruce indocumentado de la frontera, porque bueno, también habría que reconocer que la migración en Michoacán es básicamente indocumentada, estas dificultades del cruce y estos elevados costos del cruce, porque hay que pagar cada vez coyotes más especializados y cruzar con mayores riesgos la frontera, bueno, ha dejado de lado una migración que teníamos nosotros que era de tipo circular. Es decir, los hombres de Michoacán generalmente iban por temporadas a Estados Unidos y regresaban a Michoacán algunas temporadas. Entonces, ha pasado dos cosas. La primera es que los hombres han estado permaneciendo por más tiempo en Estados Unidos para recuperar incluso la inversión que hacen por cruzar. Y dos, pues para realmente, una vez que lograron llegar, cumplir con los objetivos que se plantearon, ¿no? Como lo que prevalece es la construcción de una casa, ¿no? Que dé cobijo a la familia, protección, a ellos mismos, estabilidad, etc. También se ha visto que el recrudecimiento de las medidas fronterizas a los que cruzan indocumentadamente incluye también encarcelamientos en la frontera, no solo las deportaciones. Entonces, el impacto que está teniendo la migración en la vida de los hombres una vez que regresan es un fenómeno que valdría la pena seguir estudiando, en mi caso es mi interés, porque estos hombres regresan a Michoacán y tienen que volver a vivir procesos de readaptación con su familia, con la comunidad y volverse a integrar al trabajo. Las condiciones del regreso juegan un papel importante. Hay mucha diferencia quien regresa por decisión propia, por reunificación familiar y que está consciente de que va a tener ciertas dificultades en su entorno, a aquellos que regresan por deportación y después de haber estado algún tiempo en la cárcel o simple y sencillamente porque cometieron algún delito y fueron expulsados del país sin ninguna planeación, ¿no? Aquí valdría la pena también mencionar que muchos estudios se han centrado en aspectos únicamente económicos y centrarnos en estos aspectos nos lleva a un binarismo de medir la migración como un proyecto exitoso o un fracaso. Yo creo que si dejamos de lado este binarismo, podríamos empezar a hablar de los costos emocionales de la migración, tanto para los hombres como para su relación con su pareja, en este caso las mujeres, o aquellos hijos que se quedaron mientras el padre estuvo ausente, ¿no? Y qué pasa con esta paternidad también en un contexto transnacional. Entonces, creo que el tema de la migración no solamente puede centrarse en aspectos económicos, sino también puede ampliarse a procesos psicosociales mucho más amplios. Sí, porque desde que se va pues queda un vacío, ¿no? Y esa figura paterna pues también se puede representar en varias cosas, o sea, no nada más en una visión, porque cada familia pues es diferente también. Así es, los costos emocionales para la familia son muy altos y estos no son reconocidos y mucho menos atendidos en nuestro estado, principalmente por lo que mencionas, la ausencia del padre y esta relación que va estableciendo a través de la distancia. Lo que sí se ha estudiado en algunas comunidades de Michoacán, sobre todo por Gail Mummer, es hablar de un padre de cheque, es la relación del padre como proveedor nada más, ¿no? Sin embargo, también estamos viendo en contextos de retorno padres más interesados en fortalecer la relación emocional con sus hijos y por recuperar el tiempo perdido y por ir más allá de la proveeduría económica. Entonces también es importante
que antes de partir se analicen los costos emocionales que va a traer la migración, lo cual generalmente no sucede. Sucede en los contextos de retorno cuando estos hombres se dan cuenta de lo que han dejado de lado por haber migrado, ¿no? De que no conocían a sus hijos, de que sus hijos reconocen en otros hombres al padre, sí, de que a ellos solos los conocen por teléfono, ¿no? Los regalos que enviaron o el dinero que enviaron. Y eso ha pesado mucho sobre los hombres michoacanos en contextos de retorno. Y eso entraría que ¿cuál es el impacto de la migración en los hombres? De una manera ya más específica. Bueno, hay un impacto importante porque para empezar el trabajo es un núcleo de identidad masculino. Entonces, lo que aprendieron a hacer en Estados Unidos y a trabajar en Estados Unidos, tienen dificultades para transferir ese conocimiento a las condiciones actuales de las comunidades o del Estado. Entonces, ahí se pierde un bagaje ganado, muy importante, y ellos tienen que volver a adaptarse a las condiciones del mercado laboral y de la forma en la que se hacen las cosas. Eso es un impacto muy medible y cuantificable. Como consecuencia de puede venir desempleo, puede venir amenaza a la proveeduría económica, lo cual atenta contra el bienestar subjetivo de los hombres. Si bien no hemos encontrado datos que analicen enfermedades mentales, es decir, que sí den cuenta de enfermedades mentales, sí encontramos datos de niveles moderados de sintomatología depresiva. Es decir, bueno, si allá ganaba $1,000 a la semana, aquí gano 1,000 pesos, con lo cual no puedo sostener las necesidades de la familia, ¿no? Entonces, no solamente se empieza a ver alterados los núcleos de la proveeduría económica, sino también aquellos núcleos que los constituyen como ser hombres, es decir, se reconoce que un hombre provee, se reconoce que un hombre trabaja, se reconoce que un hombre es autoridad de la familia, y pues todas estas alteraciones, por así decirlos, en su estatus que ha ido construyendo y que le da identidad, pues tendrían que ser renegociadas por él mismo, ¿no? Para poder tener un bienestar subjetivo y un mejor proceso de adaptación comunitaria, laboral y familiar al entorno en el que ahora está viviendo. Sobre todo yo he visto que es muy notorio que algunos hombres que llegan pues ya del extranjero, de Estados Unidos, que llegan como, no se adaptan todavía, llegan perdidos de hecho. Así es. Ya sea hasta por las leyes, de que, ay, mira, se pasó el semáforo y allá no. Así es. Entonces todo eso afecta también pues, en su entorno, ¿no? Y sobre todo con las depresiones, sí, también porque no, se quedan como acostumbrados a un estilo de vida pues de mejor calidad, a algo que no vemos aquí muy común. Entonces, desde luego también que esos programas de migración pues pongan más atención, como que no tan general, sino se enfoque en algo, una familia más particular, por así decirlo, o en ciertos casos más particulares, y no tan en general, así que hay pues una ayuda, pero no se enfocan siempre en los problemas pues psicológicos, sí, consecuencias que traiga esto también. Aquí hay dos asuntos. El primero es que políticamente solamente hay un apoyo para repatriación. Es decir, si te quieres regresar, bueno, te ayudo a regresar. Pero una vez que el migrante ha regresado, tampoco hay un programa que le dé seguimiento en cómo adaptarse, al menos laboral y económicamente, al entorno. Aquí juegan un papel importante las redes de apoyo social, la familia, la comunidad, los negocios familiares o las parcelas familiares, por ejemplo. Pero hay otra cosa que es sumamente interesante y que amerita más estudio, que es la ambivalencia con la que los hombres permanecen, porque siempre está en su imaginario el regresar a Estados Unidos. Sí. Es decir, volví temporalmente, pero me voy a regresar. Y siempre está ese anhelo de regresar. Este gran dilema entre me quedo o me voy, que yo lo he titulado así, me parece que tampoco les permite adaptarse a las condiciones del contexto que viven. Siempre están comparando entre el aquí y el allá. Sí. ¿No? Decía uno de mis participantes de mis investigaciones, es que vivo aquí anhelando y extrañando a Estados Unidos y estoy allá y anhelo estar aquí, entonces, ¿qué pasa conmigo?, me decía, ¿no? Entonces, esta ambivalencia de no estar en un solo lugar, de estar como partido en dos territorios físicos,
lo hace estar realmente dividido en cuanto a la parte emocional y afectiva, ¿no? Cuando no me puedo adaptar porque me voy a ir, pero no voy a comprar esto o no voy a hacer aquello porque me voy a regresar, ¿no? Entonces, si no hay una plena conciencia de que has vuelto, que no vas a regresar a migrar, creo que puede generar problemas mayores de adaptación. Y una de las cosas que a mí me gustaría trabajar básicamente es en un concepto que he acuñado que se llama identidad migrante. Al parecer, una vez que migras, siempre eres migrante y siempre existe en ti esa posibilidad de desplazamiento, ¿no? Ya sea voluntario o forzado, pero ya adquiriste esa habilidad, digamos, de moverte entre varios espacios geográficos. Pues algo tienen un tema muy importante, hasta para un tema de tesis, ¿no? Eso, sí, porque Así es muy interesante. Yo no he visto, la verdad, he visto sobre la mujer, pero sobre el hombre sí. Y sobre todo en esta en emigración. Entonces, pues ahí lo tienen, doctor, ¿alguna otra cosa que quiera decir sobre el tema? Que es muy interesante, desde luego, invitar a la gente también Así es. a que tenga más una visión más amplia sobre esto y que no nada más se quede, pues ya llegó fulanito y, o sea, con su familia, sino que también, pues las familias también apoyan. Así es. Moralmente, porque sí es un verdadero impacto esto. Algo que me gustaría rescatar es que la perspectiva de género también va señalando que la construcción es relacional. Es decir, somos hombres y mujeres siempre en una relación, en una interacción constante. Entonces, muchas veces el malestar de las mujeres, que también sabemos que no saben qué hacer cuando el hombre se va, pero también no sabemos qué hacer cuando el hombre regresa, pues también influye en la manera en la que este hombre regresa, ¿no? Y cómo regresa. ¿Cómo regresa? Entonces, desde ahí, desde el bienestar de los hombres y de las mujeres, se puede ir construyendo también mejores relaciones de género. Pues sí, para que lo tengan en cuenta más y hagan conciencia también, ¿verdad? Así es. Bueno, muchas gracias. Pues le agradezco su tiempo y muchas gracias, y sobre todo el tema está muy importante, muy interesante, y pues hay que seguir este tema. No sé si algún día también quiera venir otra vez Claro que sí. sobre el tema o algún otro. Muchas gracias por la invitación. Sí. Bueno, gracias, nos vemos en la próxima.